El objetivo es separar sólido de líquido, pero bueno, tiene características específicas, así como el derecho profundo es específico, pues este también va a ser algo de, o va a tener algo de especificidad. Por ahí vi que levantaron la mano. ¿Alguien quiere participar? No, fui yo, pero no, maestra, perdón. Ok. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Les voy a platicar, digamos, el preámbulo de la ultrafiltración y ustedes me van a apoyar buscando algunos tipos. Ahorita les voy a decir. Digo, para que lo hagamos aquí en clase. No se ve, ¿verdad? Ahora sí. ¿Ahora sí se ve, muchachos? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, pues la ultrafiltración, digamos, es un proceso, ahorita está un poco, en investigación es muy utilizado porque permite separar cosas más específicas, digamos, más escondidas o más inmersas en los líquidos. Entonces, esta es todavía aún más específica. Por eso es que se utiliza mucho en investigación, se utiliza, digo, en tratamiento de aguas también. Digo, ya a grandes escalas también se utiliza justamente para eliminar estas partículas que no se ven a simple vista o no son tan fáciles de quitar con este tipo de procedimientos convencionales o de lecho profundo. Entonces, bueno, este método de ultrafiltración se emplea con membranas que son especiales para diferentes tipos de arreglos o en diferentes puntos de un tratamiento de un proceso biológico. Entonces, este se utiliza para, digamos, donde hay gradientes de presión, sí, cuando hay diferentes gradientes de presión es cuando es utilizado, en su mayoría. También se utiliza para, o en el punto de purificación de algunos bioproductos. Estos mecanismos o estos procesos de ultrafiltración no son utilizados al inicio de un proceso. Cuando tenemos un proceso, digamos, ya está fermentado, ya se produjo el bioproducto, sí tenemos que ir purificando. Pero estos filtros de ultrafiltración no son utilizados en su primera filtrada, sino más bien al final, sí, ya para purificar. Ya cuando son partículas más pequeñas, aquí es donde radica, digamos, la diferencia entre un proceso o un tipo de proceso a otro, ¿sí? En el tamaño de poro. Entonces, bueno, sí es específico para, digamos, al final de los procesos. Entonces, bueno, generalmente son caldos ya fermentados los que se van a purificar. Entonces, bueno, estos caldos que se utilizan o que son ultrafiltrados contienen el soluto que es de interés o el bioproducto. Sí, están de forma, digamos, más concentrada, ya no se necesita grandes volúmenes para filtrar, entonces los equipos no son digamos, tan enormes porque ya pasó por una etapa previa de filtración. A lo mejor por un filtrado convencional o uno de lecho profundo, pero ya en esta etapa pues ya el volumen ya va reduciéndose, ¿sí? Porque ahí va más cantidad de ese bioproducto, pensando en que el bioproducto que se quiere es el sólido, ¿sí? O lo que se quiere quitar es la parte sólida, o sea, el interés es la parte sólida. Entonces, bueno, aquí como les comento, la ultrafiltración sí es un conjunto de operaciones, pero una de las características es que utiliza membranas que se utilizan en diferentes etapas del proceso, pero pensando en la bioseparación. Sí, puede ser, digamos, 2 o 3 pasos ya para purificar
en una tipo de membrana se quita un tipo de compuesto, en el siguiente otro, y así sucesivamente, ¿sí? Puede ser que se necesite solamente una etapa de ultrafiltración, bueno, solamente sería un tipo de membrana y con un solo paso, pero pensando en la purificación. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de ultrafiltración, a lo mejor ustedes los han escuchado, a lo mejor ustedes lo tienen en casa, que son los filtritos estos, muy caseritos, pero son de ultrafiltración por el tipo de compuestos que eliminamos. Ahorita se van a dar cuenta qué tipo de sustancias o sólidos se van a quitar del agua, se van a eliminar. A lo mejor ustedes ya tienen alguna idea, puede ser bacterias, pueden ser algunas sales. Y si se fijan, si piensan en todo el proceso, a nuestras llaves llega agua potable. A diferencia del agua purificada, que venden en garrafones, bueno, esa está purificada, ya no tiene bacterias, no tiene algunas sales. El agua potable es solamente el agua que podemos eh, no tanto consumir, sino darle un uso personal, como bañarnos, lavarnos las manos, etc. Entonces, cuando utilizamos el filtro, ahí la estamos purificando, ya estamos haciendo una ultrafiltración porque estamos purificando esa agua. Sí, le estamos eliminando algunas bacterias que pudieran estar presentes y algunas sales, pero ya se le dio el proceso de potabilización. El proceso de potabilización, pues bueno, ya es otra historia, ¿no? Es un proceso no tan largo, pero sí es un tratamiento previo. Por eso se utilizan este tipo de filtros. Y bueno, en sí, ese es a lo que se refiere la ultrafiltración, que nos va a permitir purificar nuestro bioproducto. Y bueno, se fundamenta este tratamiento en que se establece primero un tratamiento, digamos, de filtración o de separación. Y bueno, tiene, digamos, la base de estos filtros tiene que ver con los procesos con membranas. Como les digo, esta ultrafiltración se da con membranas. Tiene que ver con el flujo cruzado o tangencial, o también de acuerdo a las operaciones de ultrafiltración, ¿sí? Al fundamento propio de ultrafiltración. Que bueno, eso lo vamos a ver un poquito después, ya a la hora de hacer algunos cálculos, pues esto es lo que se va a tener en cuenta. Pero en sí, digamos, se sustenta la ultrafiltración en estos tres puntos. En procesos procesos con membrana, es flujo cruzado o tangencial, o bien la teoría específica de la ultrafiltración. Y bueno, el proceso con membranas tiene que ver con el tipo de membranas, que va relacionado con el tamaño de partícula que va a tener nuestro bioproducto. El flujo cruzado o tangencial, bueno, es, digamos, el tipo o la manera en que va a entrar el flujo el fluido o del caldo que nosotros queremos separar. No es lo mismo que entre de forma, digamos, perpendicular o de forma paralela. Imagínense el flujo que llega de forma paralela, perdón, de forma perpendicular, pues para dónde se conduce el flujo que va llegando. Entonces, digamos que sería más disperso el flujo, entonces eso daña un poco la membrana, ¿sí? Entonces por eso se prefiere que sea de forma paralela, digamos que llega así de forma más suave y ayuda a la membrana a que dé un mejor tratamiento, a que se acumule de forma adecuada estos sólidos y que no dañe la superficie de la membrana. Sí, de forma perpendicular dañaría un poco o mucho la membrana, le daría menos tiempo de vida útil. Es por eso que es importante el tipo de flujo que entre a esa ultrafiltración. Generalmente las membranas, bueno, están hechas de diferentes materiales, pero son, digamos, son muy delgadas que a veces con la fuerza de llegada del flujo, pues se dañan muy fácilmente.
Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, la teoría que sustenta a este tipo de filtración, pues bueno, es similar a las demás, pero pues tiene sus diferencias. Entonces, vamos a empezar con los procesos de membrana. ¿Cómo sería este tipo de mecanismos o qué sustenta a la ultrafiltración en función del tipo de membrana? Pues bueno, se caracterizan de forma general de acuerdo a la fuerza impulsora del proceso, o sea, a la fuerza que lleve este flujo, el tipo de membrana que entran y qué tamaño de partícula se quiere eliminar. Sí, es muy importante estos dos. Suena muy lógico, pero es importante, o sea, es lógico, a veces, de tan lógico que suena, a veces no se toma en cuenta. Sin embargo, forman parte fundamental para la decisión del equipo que se va a emplear, ¿sí? Primero, ustedes se van a enfrentar a decidir qué tipo de filtro van a utilizar o se puede utilizar para un cierto proceso, o bien, a la hora de diseñar, tiene que tener bien claro qué tipo de filtro o de qué tipo de proceso van a diseñar. Sí, entonces, si el proceso requiere una ultrafiltración, bueno, entonces esa ultrafiltración, ¿qué es lo que va a retener? ¿Qué tipo de sólidos voy a tener? ¿Qué flujo tengo de mi caldo o del el fluido de lo que quiero purificar? Y bueno, ¿qué tipo de membrana puedo disponer? ¿Sí? Ahí están también los costos, entonces hay que tener en cuenta estos puntos. Entonces, de acuerdo a las fuerzas impulsoras que van a estar involucradas en este proceso, se pueden clasificar de diferentes formas. Son digamos, tres variantes, ¿sí? De acuerdo al gradiente de presión, al gradiente de concentración o al gradiente de voltaje. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de esta fuerza impulsora, es decir, qué es lo que va a hacer que avance ese flujo para poderse filtrar, va a ser el tipo de membrana que se tenga. Entonces, de acuerdo al gradiente de presión tenemos ultrafiltración, microfiltración y ósmosis inversa. Estos a lo mejor ya los han escuchado por ahí en algunas industrias, no sé si hayan ido a visitas. La ósmosis inversa, en mi experiencia, es la que más sonado es o más utilizado es a nivel industrial. Entonces, bueno, ese es de acuerdo a su gradiente de presión. Permítanme tantito. Listo, perdón, muchachos. Entonces, bueno, eso es de acuerdo al gradiente de presión. Cuando tenemos el gradiente de concentración, pues es por diálisis, y el gradiente de voltaje es cuando tenemos una electrodiálisis, ¿sí? Entonces, bueno, estas no son tan utilizadas o no son tan escuchadas a nivel industrial, pero sí se utilizan. Aquí es donde radica el trabajo que van a hacer ahorita, que va a ser una investigación. Para que ustedes vean la diferencia, solamente quiero que investiguen la diferencia y las características principales generales de este tipo de membranas. Cuando tenemos un gradiente de presión, cuando se usa ultrafiltración, cuando es microfiltración y ósmosis inversa, y cuáles son sus características, y así el gradiente de concentración y cuando hay gradiente de voltaje. Y que digan cómo se diferencia, o más bien en qué se diferencia con los procesos de filtración que ustedes ya vieron de tarea, o sea, de lecho profundo y convencionales.
¿sí? Entonces, bueno, todo radica en el tamaño de partícula. ¿Sí? Digo, aquí es de forma general, la microfiltración está de 0.1 a 10 micrómetros, ¿sí? El tamaño de partícula. Pero, cómo es que se da, digamos, o qué mecanismo tiene esta microfiltración? La ultrafiltración, ¿qué características tiene, además del tamaño de partícula? Y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, esto es de acuerdo al gradiente de presión, ¿sí? Que tiene que ver con el tamaño de partícula. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes lean y en una presentación así chiquita, que pongan las características de cada uno de ellos. No sé si quieren sacarle captura de pantalla o aquí me mantengo para que vean lo que tienen que ir investigando. Y bueno, ustedes díganme si es posible. Ahorita son las 12:30. No sé si en 15 minutitos puedan terminar o hacer una presentación en equipos, como han estado trabajando de 2 o de 3, para los últimos 10, 15 minutitos comentar de lo que ustedes encontraron. ¿Les parece? ¿Sí lograrán terminar en 15 minutitos para platicarlo de una vez en esta sesión? Maestra, cuando habla de presentación, ¿es en PowerPoint o...? Sí, Ok. en PowerPoint. O en una manera, si se les hace más fácil en Word, digo, el chiste es de que ustedes nos compartan lo que leyeron o lo que prepararon para el grupo. Ya sea en PowerPoint o en el procesador que se les haga más fácil. Lo que importa es el contenido. Entonces, en 15 minutitos sería digamos, esta plática, ¿sí? A ver qué ustedes encontraron de diferencia con los procesos que ya leyeron. Y con esto quedaría cubierto ahora sí los 3 tipos de filtración, los 3 más utilizados. Les voy a poner en el chat la imagen de esta última diapositiva por si hubiera alguna duda. Maestra, es que no entendí las instrucciones. ¿Es como un cuadro comparativo? ¿O cómo? Sí, bueno, más bien poner las características de cada uno de los tipos de microfiltración, de los tipos de membrana que se utilizan en la microfiltración o ultrafiltración, perdón. Estas características, de acuerdo al tipo de membrana, ¿en qué se diferencian con los procesos de filtración que ustedes ya hicieron de tarea, que son la filtración de lecho profundo y la filtración convencional? Lo que van a leer ahorita es de acuerdo al tipo de membrana que se utiliza en ultrafiltración. ¿Sí quedó más claro? No, podré escribirlo así como medio instrucciones. Es que, ay, no me queda claro. Ok. Voy a poner aquí en el chat la diapositiva a ver si logro pegar. 30 minutos. Ok. Sí, maestra. Ok. 30 está perfecto. Bueno, entonces, bueno, este es digamos, lo que van a leer ustedes, que son procesos de filtración o de ultrafiltración de acuerdo al tipo de membrana, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo pueden buscar? Pues, por ejemplo, de ósmosis inversa, los tipos de membrana o para qué características tiene la ósmosis inversa, qué características tiene la microfiltración, qué características tiene la ultrafiltración, ¿sí? O sea, sus características generales. ¿Qué características tiene la diálisis? ¿Sí? Obviamente, por el objetivo de estos mecanismos es separar sólido de líquido. Entonces, ¿qué características tienen
cada una de estos procesos de filtración. Sí, entonces, una vez que encuentren las características, ustedes van a analizar y van a decir qué diferencias hay con este tipo de filtración y los que ya investigaron, que son los convencionales y los del lecho profundo. ¿Y nos vamos a quedar conectados hasta que lo acabemos para comentarlo o lo comentamos la próxima clase? Ahorita vemos, yo creo que va a ser la siguiente clase porque les quedan menos de media hora. Por eso yo decía 15 minutos o 20 y ya en los últimos 10 minutitos lo comentamos. Pero si se les hace mejor los 30 minutos, lo comentamos la siguiente clase. Sí, y nos desconectamos para que lo hagan, digo, de forma libre. Y solo quiero que queden claras las indicaciones. Estoy escribiéndolas en el chat, a ver si queda un poquito más claro. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Maestra, ¿y tenemos que mandarlo o solamente es hacerlo? No, no lo tienen que mandar. Mejor, bueno, es que les iba a pedir que lo subieran al chat para que complementaran su información. Mejor ya en la siguiente clase, si vemos que hace falta complementarlo, bueno, ya lo compartimos a través del chat. Pero no, subirlo a plataforma, no. No lo van a platicar en la siguiente sesión. ¿Sí? Ok, gracias. Chequen las instrucciones y para que queden claras. Si hubiera alguna duda, pues me dicen y si no, pues ya para que empiecen su investigación. Si fuera posible mencionar un ejemplo, o sea, más bien, en qué tipo de industria se utiliza cada uno, pues sería muy enriquecedor. ¿Sí? ¿Preguntas de las instrucciones, muchachos? No, maestra, todo bien. ¿No? Ok. No, ya quedó Entonces, claro. perfecto. Entonces, iniciamos la siguiente clase con lo que ustedes encontraron. ¿Les parece? Y bueno, mientras ustedes investigan, yo termino de revisarles sus trabajos para ya tener bien sus calificaciones. ¿Les parece? Entonces nos desconectamos y nos vemos la siguiente clase. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, maestra, está Cual- bien. Cualquier Gracias. duda a través del chat, pues me preguntan. ¿Sí? Si tuvieran alguna duda ahorita o después, me dicen. Traten de terminarlo en esta sesión para que no se lleven tarea más tarde.
Sí, la idea es de que no tengan que estar más tiempo del tiempo de clases tras la computadora. Sí, ese es el objetivo, de hacerlo de esta manera. Sí, entonces, bueno, nos vemos la siguiente clase. Sí, maestra, muchas gracias. Hasta Ajá. luego. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego.